Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Norru. Hoy les traigo un nuevo video de Hearthstone. En este caso vamos a estar jugando con Mago Robots. Em, bueno, vamos con doble oscilador que reduce el coste en uno el coste del siguiente robot. Robo langosta que bufa 1+1 a un robot aleatorio de la mano. La amalgama que nos descubre un esbirro del mismo tipo, en este caso robot, porque el mazo está solo constituido de ellos. Autómata de seguridad que gana 1+1 después de invocar otro robot. Bifurcador de sonido que último aliento copia el hechizo de mayor coste de tu mano. Bueno, los hechizos que lleva el mazo son toque helado. Y también llevamos el portal del lecho marino que roba un robot. Y reduce el coste de los robots de nuestra mano. Entonces, em, con cualquiera de los dos, bueno, con el de los robots, especialmente si tenemos manos, está bueno combarlo. También llevamos Perito de Fosas Marinas, el cual draga, pero si es un robot, lo robamos. Plastatron, que es un provocar con escudo divino. Eso es lo interesante. Toque helado que inflige 3 de daño y si se embulle añade otro toque helado a la mano. Gorilla Bot, que si controlamos un robot, descubrimos otro. Guardia de bronce, magnetismo provocar, que son 2.5 de estadística, así que está bastante bien. Mecha Tiburón, uno de los robots que puede resultar más interesante dentro del mazo de Mago Robot, ya que después de que invocamos un robot inflige 3 de daño que se dividen aleatoriamente entre todos los enemigos. Así que nos puede dar bastante daño, en especial si lo combamos con el portal, porque el portal nos roba un robot y aparte reduce en un cristal el coste de los robots de la mano. Entonces, por ejemplo, podemos bajar el Mecha Tiburón a coste 2 y este tipo de robots a coste 1 o incluso esto a coste 0. Ir infligiendo 3 de daño por cada robot que bajemos. Entonces podemos hacer bastante daño así, tanto para limpiar mesa como para ir cabeza. También amenaza replicante, que tiene magnetismo y último aliento invoca a 3 micro robots 1/1. Posic, ya que es un muy buen turno 4 y aparte nos da en el momento en que muere sin que el rival haya bajado los robots, nos invoca 2 robots 3/3. Engranaje bélico, que bueno, sirve para ir haciendo. Muchas veces sirve para lethal porque como tiene 6 de daño de magnetismo, ayuda bastante. Ciliax, bueno, Ciliax tiene muchas estadísticas, o sea, tiene muchas habilidades que son el magnetismo, escudo divino, provocar, robo de vida y aparte embestir. Entonces, si lo magnetizamos, lo interesante es que nos puede ayudar a curarnos o hacer trae gratis. Y eso sería el mazo. Bueno, vamos con las partidas. Bueno, vamos contra un brujo. Acá lo mejor sería intentar cambiar toda la mano. Quizás quedarnos en el guardián de bronce para presionar un poco el inicio o incluso el Mecha Tiburón. Pero yo creo que voy a cambiar todo. Tenemos varios robots de coste 1 y 2, así que alguno debería caer. Vale, ahí tenemos buena curva. Podemos ir hacer moneda turno 2, o sea, moneda, luego esto y si no lo mata, ocupar el hechizo. A ver. Acá supongo me voy a quedar la amalgama, ya que así podemos preparar mejor la curva al ser un coste más bajo. Vale, vamos con la amalgama.
Y este es un brujo. Mm. Igual podríamos ocupar limpiador a vapor, ya que si tira sinfonía se lo podríamos eliminar, aunque idealmente deberíamos ganar antes. Entonces eh, creo que voy a ir con Plastatron, simplemente para presionar más. Ahora vamos a hacer esto, así reducimos el coste de todos los robots de la mano. Vale, nos sale Mecha Tiburón, así que va a estar bueno para combarlo. Y a ver, podríamos hacer Mecha Tiburón y 6 de daño. Sí, queda bien. Tiro un profanar que no limpia nada. Qué raro. Bueno, vamos a ir con Mecha Tiburón. Amalgama al robot. Plastatron, ya que es un coste bajo también. Y a ver, tiene 1, 2, 3. Y queda fácil el profanar. Pero de todos modos tengo que bajar algo, así que yo creo que voy a bajar a la robo langosta, puede ser, para bufar la mano. Y tiene 5 de vida. Espero que no tenga segundo profanar en la mano, ya que le queda bien. Vale. Tiene baboso y ganamos. Como ven, un mazo bastante agresivo. Vale, vamos contra un caballero de la muerte. En este caso me voy a quedar en robot de coste 2, el perito de fosa marina, y voy a cambiar los otros dos, buscando algún robot coste 1, ojalá. Vale, tenemos buena curva de maná. Entonces vamos primero con el turno 1. Ahora quizás podría ser interesante jugar este. Pero eso solo si lo matan al turno siguiente. Entonces quizá... Bueno, aprovechando que este recibió el buff, voy a ocupar a este. Luego podremos ir robando algunas cosas y algún hechizo extra, como el hechizo de daño. Este mazo es bastante fuerte a mesa, presiona bastante. Vale, parece que es de cap este. Vamos a ir con el dragar. Ojalá salga el mecha tiburón. Vale, lo tenemos. Vamos a ir con el mecha tiburón, ya que así podemos hacer bastante daño. Porque después de que se juega un robot, inflige 3 daños que se dividen entre todos los enemigos. Entonces, por ejemplo, ahora, turno 3 podemos hacer esto. Y tendríamos reducido el coste de todos estos robots. Entonces este costaría 2, este costaría 0, este costaría 1. Y aparte este reduce en 1 más el coste. Así que podemos hacer bastante daño, aparte de lo que vayamos robando. Vale, nos mete más pestes. Ok. Bien, robamos otro robot. Vamos con esto. Vale. Entonces, al siguiente turno voy a jugar todo, yo creo. Primero voy a jugar este, luego este. Luego puede ser este, y así. Así vamos a hacer bastante daño. Unos 12 de daño más o menos. Quizás más. Y eso va a ir dividido entre la cabeza y los esbirros que juega ahora.
Si es que juega alguno. Vale. Entonces, ahora vamos como lo había planeado. Ok, tenemos cosas para hacer en el siguiente turno también. Vamos a ir con esto. Vale. Así. Y este es un robot, sí. Y vamos a ocupar este en el robot, porque lo interesante es conseguir más robots. Y mira, el limpiador de vapor nos viene muy bien para quitarnos las pestes. Pero no tengo apuro en jugarlo. Mejor que vaya gastando más, y cuando ya tenga hartas pestes en nuestro mazo podemos ocupar esto si es que sobrevive. Como ven, tenemos la mesa muy fuerte y es turno 4, así que probablemente no tenga como limpiar todo. Vale, acá el último aliento de este no lo aprovechamos ya que no tengo hechizo en mano, pero eran 3 de daño extra y ahora podemos magnetizar algo y podríamos tener letal. Entonces por eso lo hice así. Vale, a ver, en mesa tengo 8, 11 de daño. Vale, se curó 2, 11 y... a ver, ¿cómo lo hacemos? Sí, tenemos 11. Con esto serían 17. Entonces no nos da letal. Lo que puedo hacer es jugar Gorilla Bot. Vale, el de constructor nos viene bien. Y buscar ojalá algo con viento furioso. Vale, escudo divino. Bueno, se lo voy a dar a este. Y vamos cabeza. Por cabeza es difícil que tenga para limpiar todo. No tiene cadáveres. Vale, destruye a nuestro esbirro más fuerte, pero como ven tiene 5 de vida. Y tenemos acá el magnetismo, así que casi seguro que ya ganamos. En mesa tenemos 4. Vale, en mesa al menos ya se salvó porque solo tengo para hacer 4 de daño y él tiene 5 de vida, pero... ok. Eso casi nos dificulta todo. Magnetizamos y ganamos. Vale, vamos contra un guerrero. Guerrero es un enfrentamiento un poco difícil ya que tiene bastante limpieza de mesa y los mazos robots por lo general acumulan mesa bastante rápido. Entonces, a ver, acá yo creo que me voy a sacar el Mecha Tiburón y vamos a ir con el coste 2 y esperar conseguir algún turno 1 como la langosta o algo por el estilo. Vale, no salió, pero tenemos moneda, así que no pasa mucho. Veo que has traído invitados. A ver, este guerrero 35, así que en teoría es más difícil que nos pueda limpiar tan consistentemente. Vamos a ir así. Y vamos a ir bajando esto a pesar de no tener hechizo porque tenemos que presionar. Bueno, el problema de magnetizar igual es que tiene filo tormenta en el mazo, entonces nos afecta bastante. Vale, vamos a dragar aprovechando. Y... a ver. Draga, si es un robot lo roba. Entonces bueno, vamos a ir con el Gorilla Bot. Ya que es turno 3.
Acá quizás ocupe embate, si es que lo tiene. Vale, ocupa llamas, sin forjar. Vale, vamos a ir con el Gorilla Bot, como habíamos dicho, jugando en torno a Filo Tormenta. Bueno, acá vamos a ir con el engranaje, ya que turno 5 nos va a venir bien. Ahora turno 4 vamos a hacer Posic, que es muy buen turno 4. Y ya tenemos el hechizo toque helado para que se vaya imbuyendo. Bueno, vamos con Posic. Y vamos a hacer así. Bueno, acá si tiene Filo Tormenta va a tener que ocuparlo. Vale, bajo uno de los robots. Con esto podríamos mejorar, pero no tiene mucho sentido, ya que no aprovechamos el robo de vida, entonces quizás sea mejor ocupar este y este, por ejemplo. Sí, yo creo que sí, porque igual podríamos empezar a presionar la cabeza, pero... Bueno, en realidad sí, vamos a presionar cabeza. Lo fusionamos con este. Hacemos 9 de daño y con este vamos a tradear acá. Así va a tener que ocupar, quizás si tiene el arma va a tener que matar a Posic y luego si quiere ocupar Filo Tormenta lo va a tener difícil porque se le va a bajar en robot que tiene en la mano. Vale, eso no es problema, tenemos acá el hechizo y también podemos magnetizar. Bueno, al robot no lo podemos magnetizar. Se rindió. Lo tuvimos bastante incómodo, aunque se rindió fácil también. Vale, vamos contra un paladín. En este caso me voy a quedar el robot de dragar solamente, porque la amalgama es un turno 2, pero depende de tener mesa ya. Y no tenemos la moneda, así que la vamos a cambiar buscando algún coste 1. Vale, nos salió robo langosta, que es como lo mejor que puede ir saliendo. También tenemos a Posic para turno 4, es una buena salida. Vale, fue acá. Lo ideal hubiera sido aquí para aprovecharlo desde ya, pero bueno, tampoco es tan malo. Ok, forja. ¿Qué mazo de paladín forja? Puede que sea palaterráneo, algo así. Acá vamos a ir con la amalgama. Robar el portal. O sea, el portal sería interesante, pero mejor aprovechamos que el robot, si dragamos un robot, lo robamos. Así que vamos con esta. Y tenemos para turno 3 jugar estos dos. Y en turno 4 podemos jugar a Posic, así que bien. Vale, forjo de nuevo. Vamos a ir con robo langosta. De nuevo acá, eso, bueno, es bueno y malo a la vez. Vamos a ir con al robot solamente porque el otro nos da bestias. Y el salto bot puede estar interesante. Y el de constructor de drones también. Interesante. Creo que voy a ir con el salto bot. Pensando en que voy a turno 4 hacer esto, turno 5 seguramente haga esto. Y son 8 de daño extra. Entonces, vale. Ok. Vamos con Posic. Acá vamos a atacar aquí. Vale. Bueno, ahí quizás también pude atacar cabeza, pero... Ok.
Eso es lo que estaba forjando. Eso reduce el costo en 3, sí, del hechizo. Vale, no lo juega ahora. Entonces nosotros podemos ir preparando la ofensiva. Bueno, más que preparando, ya atacando con todo. Se lo voy a poner acá. Tenemos 9 de daño. 3, 1. Y con Posic, yo creo que lo voy a tradear para evitar cualquier tipo de buff, y así aseguramos que muera. Bueno, hizo bien en tradear. Ahora aquí hizo igualdad. Y tenemos los robots en mesa, así que creo que ganamos. Sí, entre estos dos ganamos. Bueno, con eso ya habrá que ver. Quedan 10. Vale, con esto tiene 2, 5 y 8. A ver, lo otro que puedo hacer es simplemente ir así. Vamos a ocupar el hechizo y el bot, Plastatron. Entonces ya le debería quedar bastante difícil limpiarnos ahora. Y cualquier cosa, si mata al bifurcador, tenemos doble toque helado. Vale, se cura. Ok. Queda 10 de nuevo. Y visir neroviano. Bueno, tiene que conseguir un hechizo de coste 1, así que lo tiene difícil. Vale. Bueno, eso se lo dio el Vigía del Sol. Tuvo bastante suerte. A ver. En mesa tengo 7 de daño. A ver, podemos primero magnetizar acá. Ahí tendríamos 9. Y vamos a jugar a Gorilla Bot. A ver. Creo que voy a jugar al guía, ya que nos puede dar algún hechizo de daño. Y con este voy a tradear a Cassie, porque así protejo el escudo divino. O sea, evito que pueda matarlo tan fácilmente. Vale. Eso lo viene súper bien. A esto le faltan 3. Ok. Vale, tiene que ocupar ese hechizo ahí. Eso está bien. Sirvió proteger el... Vamos a forjar esto. Y descubrimos un hechizo. Ok. ¿En qué turno estamos? Turno 8. Por lo cual hace 3 de daño. O podría esperar y ocupar el portal también. Creo que voy a ir con el portal, esperando matarlo el turno siguiente. Y acá voy a tradear así. Y con este vamos cabeza. Y bueno, voy a matar acá. El siguiente turno tengo los 9 de daño en hechizos. Y si es que logra limpiar, tendríamos doble toque helado, así que ganamos. A menos de que ahora de nuevo se cure. Vale. Vamos así. Y así. Justo no había salido esto. Bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado. Como siempre, el código va a estar en la descripción y en los comentarios. Muchas gracias por el apoyo en los últimos videos. Espero les sigan gustando. Y nos vemos en un próximo. Chao, chao.